Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Aquí les muestro mi cocina. Como pueden ver, hasta pena me da, tengo un tiradero. Como pueden observar, esta es una mesita que tengo y ahí tengo mi microondas y cereal, porque la verdad no tenía nada de espacio en la barrita de enfrente, entonces ahí tenía mi microondas. Ya estaba súper cansada de todos los días ver mi cocina así. Así como ustedes la ven, así ha estado siempre mi cocina. Entonces dije, no, tengo que hacer algo porque definitivamente se miraba mi cocina horrible, muy tirada. Sé que no va a haber mucho cambio, pero sí mejoró. Vean, como pueden ver aquí, así los trastes que tengo arriba no me cabían en la parte de abajo. Siempre, como les menciono, mi cocina estaba así, yo ya me sentía estresada y decía, no, por más que la recojo, aunque tenga ordenado arriba, no, se miraba espantoso. Y aquí pueden observar cuánto tiradero tenía adentro de esas puertitas. Entonces me tomé la decisión de elegir lo que más me gustaba y lo que no, pues regalarlo. La verdad, vale la pena hacer eso, chicas. Aquí hasta un molcajete voy a sacar. No, de verdad, de tantos tiliches que tenía, vean. Muchísimos tiriques que tenía. Caja, esta es la caja que junté de las cosas que no necesitaba y se las regalé a mi mamá. Dije, ahí lo que gustes lo agarras y lo que no, pues ni modo. A ver qué haces con ello, pero yo ya no lo quiero. Aquí ya me voy a poner a pintar con mi brocha, una brochecita amplia. Esas brochas la utilicé solamente para las orillas, para que no se me fuera a manchar la otra pared. Ahí estoy súper con delicadeza, haciendo las cosas. Mi hijo aquí a un ladito observándome, a ver cómo pintaba, se estaba enseñando, ¿verdad que sí, Ángel? Sí. Ay, aquí está mi hijo también viendo. Importante que también pongan a sus hijos a trabajar. Eso de verdad que a ellos les gusta, o sea, a ellos les gusta cuando uno se pone a pintar, ahí están detrás de uno esperando a ver qué los ponemos a hacer. Entonces hay que aprovechar eso para cuando crezcan ser unos muchachones bien trabajadores.
Y aquí vamos a estar pintando los dos. Digo, por más que quería el más pequeño pintar, pero pues no me animé a dejarlo solito. Pobrecito, pero ya que esté un poquito más grandecito lo dejaré, ¿verdad que sí, chicas? Así es que me puse ahí un poquito con él a pintar, pero bueno. Aquí le dije a mi hijo, ponte a trabajar, mientras yo le daba de comer a una bebé. Tengo una bebé muy pequeñita de 1 mes y medio, así es que lo dejé un ratito. Él feliz, pinte y pinte. Aquí parezco la mujer araña, no, la mujer super araña que ando arriba de la cocina a ver cómo alcanzo para pintar, porque estoy tan chaparrita que no alcanzaba, pero bueno, nada es imposible, ¿verdad, chicas? Aquí yo ya le estoy dando la segunda pasada porque es muy importante que le den otra pasadita para que quede bien pintadita la pared. Es hora de limpiar, muchachonas, aquí con jabón y un poco de clorito para que esas gotitas que cayeron se vayan súper rápido. Aquí estoy cortando los viniles del otro lado tienen unos números, así es que fue muy fácil estar recortándolo. Yo primero medí la parte donde iba a pegar el vinil y luego ya después fui cortando de uno en uno y así hasta obtener todo. La verdad, lo más complicado fue separar eso. No batallaba porque no traía uñas largas y para poder despegarlo, ay, no. Batallé mucho, pero bueno, lo pude lograr hacer. Así es que eso, ojalá y no les pase a ustedes. A lo mejor a mí sí me pasó, pero ojalá y a ustedes no les vaya a pasar esto.
ya, aquí ya estoy en el último suspiro, ya, terminando. Ya aquí, ya casi, pero sigo batallando al despegar eso. Entonces, pues, lo hice pronto. No se crean, sí duré como 2 días, pero tengan en cuenta que tengo 3 hijos, así es que es un poquito más complicado porque le tienes que dedicar el tiempo a tus hijos. Este es el antes, vean, y este es el después, vean nomás, qué chulada que de bonita que quedó. Vean nomás todo el tiradero que tenía, no, hasta pena me daba con la gente que entraba a mi casa, de verdad que sí. Vean nomás, qué tiradero, y este es el después, vean la diferencia, así es que tiren todo lo que no necesiten y lo que se puede usar, pueden regalárselo a otra persona que de verdad lo necesite, pero vean la diferencia del recogido, esto cuenta muchísimo, así es que escondan todo lo feo que pueden. Aquí está la mesa que tenía antes, como pueden ver, toda tirada y apilada, con los cerealeros ahí puestos. Y aquí ya es el después, quité la mesa, de verdad que se amplió muchísimo mi comedor, chicas, no, muchísimo. Vale la pena que ustedes hagan ese poquito esfuerzo, vean nomás el resultado. De verdad se los recomiendo muchísimo. Así sea tu cocina la más fea como la mía, porque de verdad que sí. Pero con cualquier detallito que le pongamos cambia. Bye bye, espero y se suscriban.